conociendo al enemigo. Vamos a tratar de ir avanzando en este tema de emisores, receptores, vectores, nahual, espíritu metafísico. Son varios nombres que vamos a irlos viendo paso a paso según como vayamos introduciéndonos en esta área de ir aprendiendo más y conociendo también cómo actúa el enemigo. Hay diferentes áreas al cual nosotros tenemos que también saber, porque todos los espíritus son parte de puertas de entrada. Y ahí donde nosotros tenemos que conocer. Eso es importante. Para poder entender, siempre es necesario saber que todos estos espíritus, emisores, receptores, vectores, nahuales, espíritus metafísicos, siempre van a estar tratando de buscar puertas o derechos legales o grietas en una armadura. Entonces es importante saber que lo real no son o no es lo que nuestros ojos puedan ver. Lo real no se ve, porque estamos tan involucrados en la materia que no podemos ver lo que nos rodea del mundo espiritual. ¿Qué es un emisor? El emisor viene siendo la antena que da al receptor la llegada. De ahí salen los vectores. Todo esto nos ayuda mucho a entender que son espíritus que envían una señal buscando un receptor para colocar la contaminación. Es como una antena, así mismo como vemos satélites. Los satélites son una información que están en el universo o están en los cielos, en varios cielos, primeramente el segundo cielo. Ahí en el segundo cielo están satélites, otros llegan a otros lugares más lejanos, y ese satélite es una señal que envía hacia la Tierra. Todo lo que es GPS, todo lo que es el poder usar tecnología, porque son ondas satelitales que envían ese satélite la información y ahí se coloca en la Tierra para ver conexiones. Es un satélite. Sin un emisor no habrá una señal contaminada. Esto significa que hay espíritus que envían una señal para que puedan buscar un receptor. Por lo general el receptor es el que está luchando con algo. Lucha con un área emocional, un área espiritual, un área de pecado, y el emisor es la antena en que va a tratar en lo posible de buscar. Rodea. Cuando encuentra un espíritu luchando, alguien que está luchando con alguien, ahí queda, para que ahí pueda venir la atracción. La idea de los emisores son los que atraen, porque la antena busca unas señales, como cuando nosotros tenemos el celular y hay poca señal. ¿Por qué hay poca señal? Porque la red del satélite hay que buscar la señal donde sea mejor. Por eso es que cuando colocan un aparato de un celular, de un wifi, de televisor, siempre las personas van a colocar una antena direccionada hacia cierto lugar, una antena parabólica o la antena para que se mueva según donde se recepcione mejor, porque ahí va a estar mejor la señal. Eso es lo que hacen los técnicos. Al mundo espiritual es lo mismo. El mundo espiritual trata en lo posible de colocar una antena direccionada para el pecado, para la contaminación, para que los receptores puedan recepcionar esa señal. Esa es la señal de contaminación. Es un espíritu que envía señales de influencia desde el aire, también llamado segundo cielo. Se envían toda esa comunicación buscando algo, buscando a alguien. Es importante esto porque muchas veces cuando nosotros hacemos guerra o hacemos área, nos olvidamos que es la fuente. Porque nosotros siempre, y hemos estado aprendiendo bastante de guerra espiritual, pero también es importante entender de que
todos los espíritus que se están moviendo, tanto del aire, alguien lo está ocasionando para que pueda ir a la fuente, al receptor. Se mueve. Es como cuando las personas no pueden salir de algún estado porque tienen su emisor. Un emisor, una señal que le envía de pecado, de contaminación, de un caos, de hacer lo incorrecto. Sabiendo que tienen que hacer lo correcto, no lo hacen porque están con un emisor. Mientras no se quite el emisor, el receptor jamás va a salir de ese lugar. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nos ayuda mucho en que los espíritus, todos se mueven por una legalidad, todos se mueven por un orden. Es como cuando la persona la golpea tanto el esposo, pero ella continúa ahí. ¿Qué está haciendo ahí en la casa? ¿Qué está haciendo ahí? Pero ¿por qué muchas veces las personas no pueden salir de ese estado? Porque tienen un emisor, tienen una señal que le envía y esa persona las golpea, después la persona se va a la casa, el otro la llama por teléfono, mi amor, perdóname, y la otra la vuelve a cachetear, le vuelve a golpear y lo va a denunciar, le coloca una ley de restricción, de alejamiento, y el otro lo vuelve a llamar, le manda un mensaje. Se fija que son señales que le está enviando el emisor. Y como la otra no está bien en áreas emocionales, vuelve nuevamente a la casa. Al final de tanto eso se forman los femicidios, porque a veces el hombre es porfiado, la mujer es porfiada. Sabe que no tiene que estar en ese lugar de contaminación, pero sigue ahí. ¿Qué sucede? Ahí entramos en el emisor. El emisor es el que controla al receptor. El receptor quizás quiere salir o va a salir, pero va a volver. Es como muchas veces yo no entiendo. Bueno, lo entiendo, pero no entiendo a las personas porque no reaccionan. Entiendo el mundo espiritual, lo tengo muy claro, pero no entiendo a las personas cómo son tan porfiados o porfiadas de estar con una contaminación y siguen ahí. Se dejan golpear, se dejan maltratar, se dejan herir, pero continúan ahí. A las personas no la entiendo, pero yo sé lo que es emisores, juntamente con receptores. Y en la cadena, en la influencia, porque los deja ahí. Me ha tocado ministrar personas que han dicho, pastor, la iglesia donde yo estoy no hacen la palabra del Señor, no viven la palabra. Lamentablemente la pastora, uno le dice un secreto o algo de confesión y luego lo sabe la congregación. O yo hablo con el pastor y resulta que después lo saben todos los líderes. Ese es el emisor y el receptor. Y yo le hago siempre la pregunta: si tú sabes que tu líder es infiel, porque ese se llama infidelidad, engañador, sutil, astuto, ¿qué te retiene? No lo sé, me dice. Yo le hago la pregunta a ellos, pero yo sé lo que los retiene, pero es para que ellos puedan a ver si están entendiendo. Y cuando me dicen no sé, es porque no entienden el mundo espiritual, que es un emisor, es una antena al mundo espiritual. La persona quiere pero no puede. Otros salen y después de unos meses, también eso lo he vivido, de personas que salen de la congregación porque está mal esa iglesia y después de un tiempo vuelven nuevamente ahí. ¿Cuál es el problema ahí? Un emisor que contaminó un receptor. Por eso que hay gente no puede salir de cierto lugar o no puede salir de pecado porque está con un emisor. No pueden dejar de pecar porque tienen un emisor. No pueden dejar esa iglesia que está en contaminación porque tiene un emisor. No pueden salir de esa iglesia que el pastor usurero, sinvergüenza y llámale como se llame, un montón de cosas contaminadas, pero no pueden salir porque es un emisor. Es un emisor que está siendo atacado. Entonces el mundo espiritual son muchos los temas o importantes que nosotros podamos tener. Estos espíritus emisores, estos trabajan como encargado de emitir la señal de tentación o pasión a la persona que desea afectar.
Este trabaja en unidad con un espíritu, el espíritu y el receptor. Entonces, quien esté luchando con un área emocional, quien esté luchando con un pecado, quien esté luchando con un lugar incorrecto, es porque sí o sí está con un emisor. Y a veces como que las personas son ciegas porque saben que no saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Ahí ya es condenación. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, hay mayor condenación. Ni siquiera dice condenación, hay mayor condenación. Porque la cuenta no la va a dar el pastor, el líder, la va a dar la persona porque está ahí. O porque sigue en esa herida, porque sigue en esa confrontación, porque sigue con esa carga, porque sigue con ese pecado. Entonces el emisor siempre va a buscar un receptor. Hay personas también que buscan receptores para que las personas, los receptores, caigan en la misma contaminación que tienen los emisores. Si el emisor es una persona mentirosa, va a buscar receptores para que caigan en la misma situación de mentira. Y si no caen en la misma contaminación de mentira, van a buscar las áreas para mantenerlo ahí, pero que quede callado y que se llame un cómplice. También pueden ser las personas emisores de espíritu. Todo eso son emisores. Una palabra contaminada a tu mente, a tu espíritu. 1 Corintios 15:33. No, rey, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Ya me están avisando que tengo la clase. Entonces es importante saber de que todo el mundo espiritual se rige por un derecho legal. Necesitamos cortar espíritus, ciertos espíritus que muchas veces, estos espíritus receptores son los que están dentro, son como pistas de aterrizaje que anuncian al emisor al momento de la puerta de entrada, y el alma del hombre o de la mujer es un espíritu que invita a otros también a venir, porque los espíritus van buscando. Cuando hablamos de espíritu emisor, el emisor envía una señal. Envía una señal buscando algún receptor, el hombre o la mujer, en una contaminación, y cuando la encuentra se queda ahí, porque sabe que ahí está, es la señal correcta, ahí donde está más fuerte la señal, y el receptor cae por la contaminación que envió la señal. Espero puedan entender, porque es importante todo lo que hoy estamos dando a conocer en este tema. Trabaja en el interior de una persona. Tiene la capacidad o probabilidad de recibir una influencia de un espíritu. Todo esto nos ayuda mucho a entender el mundo espiritual. Los receptores, hay receptores de temores, de muerte, de pobreza, sexo ilícito, violación, amargura, fobias, trauma, robos y muchas cosas que lo que tienen las personas. Ejemplo, cuando a una persona le roban, queda con un trauma. Después de ese evento negativo, la persona tiene miedo a salir a la calle porque hay una señal que siempre está ahí. Mientras no se ha quitado ese espíritu, el emisor siempre va a estar ahí rondeando. Sin un receptor es abortado el ataque, sin llegar a cumplir la misión que tiene que hacer el enemigo. Entonces, al mundo espiritual se tiene que quitar la señal. Mientras no se quite la señal que está afectando la contaminación, jamás se va a quitar el ataque. Y vuelvo a lo que decía anteriormente, es como el satélite. El celular, cuando tiene poca rayita, poca señal, o si uno se mueve a un cierto lugar, otros lo levantan, y cuando ya tienen señal, ahí pueden comunicarse. Pero hay celulares que no tienen mucha rayita o mucha señal y tienen que buscar un lugar, moverse a un lugar. Al mundo espiritual es lo mismo. ¿Qué se tiene que hacer para que no haya una señal de contaminación? Romper la señal, romper el emisor, para que esa señal quede inoperante, inactiva en el mundo espiritual. Puede ser un emisor de enfermedades, puede ser un emisor de pobreza, puede ser un emisor de una área emocional, puede ser un emisor aún de estar en un lugar incorrecto. Pero estamos ahí y seguimos ahí sabiendo que no tenemos que estar ahí porque están los emisores y los receptores. Está el robar. La persona siempre robaba porque había un emisor, Judas,
que era el tesorero de los discípulos, siempre robaba, siempre usurpaba lo que no era de él, y cuando tenía oportunidad lo hacía. ¿Por qué? Porque tenía su emisor y no pudo quitar su emisor. Entonces el emisor cumple una función muy importante, porque las personas vuelven a caer en el mismo estado crónico, cíclico. Los temores, la muerte, la pobreza, siempre le va a buscar un emisor de pobreza, un emisor de amargura, un emisor de fobia, de trauma, un emisor de un ataque. Siempre va a buscar al receptor. El receptor solamente el aparato. El celular es el aparato, pero el celular en sí no manda. El que manda es la señal, porque si no tiene señal, ese celular queda inservible. Por más el iPhone, el último que haya salido, no va a servir. Si ese celular necesita su emisor, su antena. Esto es lo mismo que sucede en el mundo espiritual. Las personas, gran parte, son atacadas porque están el emisor. Al mundo espiritual, si ya estamos entendiendo esto, usted corte ese emisor. Diga: Señor, que no venga ninguna señal de ataque a mi familia, ni pobreza, ni enfermedad, ni ninguna otra área. Yo corto esa señal. Tenemos que cortar las señales que llevan al mundo espiritual en una contaminación. Por eso que las personas siguen ahí en lugares incorrectos. El pecado, el problema, la amargura, el robo, el trauma, el problema emocional, el problema de pareja, el problema con uno mismo, y siempre están en un estado cíclico crónico, no pueden salir. ¿Por qué? Porque no han cortado la señal. Corte la señal. Mire qué importante todo esto, porque nos ayuda más a entender el mundo espiritual. Entonces, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire qué importante. Es atraído. ¿Quién lo atrae? El emisor. El emisor, recuerde que es el satélite. El satélite siempre anda moviéndose. Y donde encuentra un receptor, se queda ahí y es atraído, seducido, y llega al pecado. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido y dado a luz el pecado, ahí ya lo tomó, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces esto no es solamente que usted sea atraído o seducido, sino que corre el peligro de una muerte espiritual. Por eso muchos están en la iglesia y no sienten nada. Están en la iglesia, pero es como un culto más. No sienten presencia por caos, por contaminación. No lloran con la presencia del Señor porque hay ya una contaminación. Receptores. El mundo espiritual es necesario quitar todo tu espíritu. Ya vimos entonces el emisor. Ya vimos también el receptor. Pero veamos ahora los vectores. Tenemos emisores. ¿Qué es el emisor? El satélite. ¿Qué es el receptor? La persona. Y el satélite va a buscar el receptor. Veamos ahora los vectores. Los vectores son espíritus en que muchas veces los que después de haber sido expulsados de algún cuerpo quedan en la ropa, o se van usando a la persona como transporte, van de cuerpo en cuerpo, ropa en ropa, y luego saltan de un cuerpo que tenga la misma área de pecado. Tienen la persona donde lo sacaron, se quedan en ambiente, en atmósfera, te quedan en la ropa y utilizan los cuerpos también para moverse. Los vectores son la forma de los vehículos que se van moviendo. Se mueven de un cuerpo a un cuerpo. Se mueven de un lugar a un lugar. Es como una pulga. Una pulga va de un perro tras perro. Se van transmitiendo. El mundo espiritual es así también. A través de las ropas. Las ropas también son los vectores, que son un espíritu para entrar a otra persona. Entra a través de la ropa. Y la persona que se puso esa ropa que no tendría que haberse colocado porque está contaminada, la persona se contamina con lo mismo. Los vectores es un término que se deriva del vocablo latino que significa que conduce. Un vector conduce. Un vector es un agente que transporta algo de un lugar a otro. Eso es un vector. Y hay personas que contaminan de cuerpos en cuerpo, en pensamientos.
en obra, en muchas cosas. Esto nos ayuda a entender ya quiénes son los vectores, porque los espíritus se buscan y se juntan. Eso significa que alguien que está haciendo lo incorrecto porque ya se deja atraer, es porque ya le gusta. Escuche esto, que importante. Si usted se deja seducir por un espíritu de mentiras, porque ya le gusta. ¿Por qué no sale de ese espíritu de mentiras? Porque ya le gusta. Porque ya se envió la señal. Si ya se envió la señal que no debe de mentir y tú actúas como receptor, te vas a transformar luego en un vector que te va a gustar, porque los espíritus se atraen. ¿Por qué la gente peca constantemente? Porque ya les gusta. Vector. Wow. Porque ya la gente se acostumbró. Porque ya la gente se acostumbró a escuchar eso. Y lo que se escucha constantemente, aunque sea bueno y sea malo, se acostumbra la gente a eso. Por eso que las personas, cuando una persona, si tú ves que el líder siempre miente, o una persona en la iglesia siempre miente, y tú sigues hablando con esa persona, es porque te estás contaminando. Si el líder es un mentiroso y tú sigues ahí, te vas a hacer, los espíritus se buscan y se juntan, y tú no puedes salir de ahí porque te contaminaste, eres un vector. Vectores. Los vectores transportan algo. Es como cuando vemos la definición de vector, remite un término que alude a algo también que conduce. Vector es el que conduce. Es como que transporta algo. Vemos en un avión, se transportan gente, se transportan también cargas en un barco, a través de diferentes partes del mundo, en carros, en autos, en camiones. Ahí están los que llevan mercadería. Ese es un vector. El vehículo es el vector. El cuerpo también es un vector, porque lleva algo. Es como una pulga que va de un perro a otro perro, lo que hablaba anteriormente, porque el perro es la fuente de transporte de la pulga. Es la fuente de transporte del vector. Eso se transforma en el vector, porque los espíritus van de un cuerpo a otro cuerpo. Judas 1:23, aunque es Judas 23, en un solo capítulo, ahí nos menciona claramente y dice: a otro salvad aborreciéndole del fuego, y a otro tener misericordia con temor. Aborrecer aún la ropa contaminada por su carne. Mire qué importante todo esto. Porque si yo sé que mi líder no es una buena influencia, y estoy ahí, aparte de la complicidad, es porque eres un vector o de un pecado. Si te juntas siempre con la misma persona que te hace pecar, es un vector. Si te juntas siempre con el mentiroso, es un vector. Si se siempre junta con la chismosa, el chismoso, eres un vector. Entonces todo esto se va dando, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto quiere decir que los espíritus se atraen, se buscan y se juntan. Por eso es que a la gente le cuesta salir de una persona, le cuesta salir de esa persona que está contaminada. Saben que está contaminado, pero siguen con ellos. Saben que están mal en ese lugar, pero siguen ahí. Saben que no tienen que hacer cosas, pero siguen ahí como cómplices. Saben que no tienen que hacer situaciones y así se prestan para la complicidad. Esto es lo mismo como cuando yo llevo un presente, un regalo a alguien contaminado. Ejemplo, si usted conoce una persona que es chismosa, que es número 1, se sacó un premio Nobel del chisme, y si usted sabe que esa persona siempre anda con el chisme, y usted va y dice: voy a llegarle este regalo a mi hermanita, y usted es un vector, no se da cuenta, usted participa igual con él, con ella. ¿Por qué? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, aborreciendo lo que es ella. No estoy hablando de aborrecer a la persona, al espíritu, pero muchas veces las personas se hacen cómplices porque están ahí y más encima le dan regalos. No sé si se está entendiendo. Es como lo que sembramos cosechamos. Si el mal líder, para que se pueda entender, es una persona traicionera, que tú le cuentas algo, lo sabe toda la iglesia,
y tú le das un regalo a esa persona traicionera, ¿qué estás haciendo? Se fija que a veces nosotros hacemos las cosas, pero no nos damos cuenta que estamos siendo engañados nosotros mismos. No, que mi pastorcito, no, que mi pastorcita, no, que mi hermanito, mi hermanita. Tú eres cómplice. ¿Qué eres tú? Un vector. El mal líder es el emisor. Busca el receptor, tú. Y cuando te contaminó, pasas a ser vector y estás ahí. Wow. Este es un tema. La versión CTSCST dice: aborrecer las ropas que hayan sido contaminadas por la acción inmorales. Cuídense de los que y aborrezcan la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Valera: odia hasta la ropa contaminada por su carne. Versión BC4. Aborreciendo aún la túnica manchada por su carne. Versión BTA: huyendo hasta de la ropa contaminada de la corrupción de su carne. Si mi líder que yo tengo es corrupto, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice la versión BTA 2003? Huyendo. Porque el hecho que tú lo abraces, mi pastor, mi pastorcita, mi líder, mi hermanita, tú eres cómplice y tú estás permitiendo que seas un vector. Huye. Es que pastor, es que mi iglesia ya nací ahí. O sea, vas a quedar muriéndote ahí en esa iglesia que está mal. Es que mi padre estuvo ahí, mis hijos estuvo ahí y yo llevo ahí por herencia. O sea, ¿te vas a morir juntamente con ellos? No es que yo los amo. No me diga que los ama. Usted está contaminado por un vector. Eso no es amor. Esa es complicidad del pecado. Si yo sé que el líder es chismoso, si yo sé que el líder es ladrón, si yo sé que el líder es sinvergüenza, entonces soy un receptor y ya me convertí en un vector. Y hablo en general. No solamente en esas áreas, pero estoy tocando las partes del liderazgo, porque son las partes más importantes que nosotros tenemos que cuidar. ¿Dónde nos congregamos? ¿Dónde estamos participando? ¿Dónde estamos congregándonos? ¿Dónde estamos en la congregación? Por eso estoy tocando las áreas del liderazgo, pero también de una persona. Versión CEE: aborreciendo hasta el vestido que está manchado por su vicio, el vicio del pecado, el vicio del robo. Aborreciendo, versión BNP: aborreciendo hasta la ropa contaminada por su contacto. Ah, mi pastorcita, y tú la abrazas, te contaminaste. Mi pastorcito la abraza, te contaminaste. Contacto. PDT. Pero ojo, tenga mucho cuidado. Hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. Si ellos pecan, no te contamine. Si ellos hacen lo malo, no te contamine. No, pastor, que yo no me contamino. Yo voy a la iglesia, me quedo ahí sentadito, solamente escucho la palabra. Estás contaminado. ¿Por qué? Porque estás ahí. Wow. Versión NVE: pero con cautela, aborreciendo hasta el vestido que está manchado por los bajos instintos. Claro, ellos tienen bajo instinto. Siempre van a buscar la manera, estos líderes, de engañar, de seducir, de poder colocar el pecado, de poder colocar el chisme, de poder colocar la contaminación. Y muchas veces no entiendo a la gente que tiene en su neurona, pero siguen actuando ahí mismo. Es un tema porque nos ayuda mucho a entender. Y este es un tema que el Señor me lo puso en la mañana, media hora antes de porque siempre yo tengo muchos temas, son más de 5,000 temas, y no tengo problema en dar un tema, pero siempre le pido al Señor: Señor, guíame, ¿cuál es el tema de hoy? Y media hora antes el Señor me puso: habla sobre los emisores. Por eso estoy dando este tema. Ya me queda poco porque tengo que entrar a otra clase también, que ahí voy a estar 2 horas y media, así que voy a estar mucho rato estudiando. Pero es importante que esto nosotros lo aprendamos. La gente muchas veces está ahí porque están con los emisores, receptores y vectores. Y volví al mismo caso que decía anteriormente: la persona que la golpea, el hombre,
porque hombre que golpea a una mujer no es hombre. Pero hay mujeres que se dejan golpear. Y la mujer se va a la casa de la mamá. Y luego después el otro la llama, se fija, llamar, me envió la señal, mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y la mujer vuelve otra vez, la vuelve a cachetear, se va otra vez donde la mamá. Ay, mi amor, no tiene que hacerlo, perdóname, pero ya voy a sujetarme. Y vuelve la mujer y la vuelve a cachetar, y golpes van, y golpes venía, y ojo tapado, y otro ojo tapado, y se va otra vez donde la mamá le dice denúncialo, ella lo denuncia, pasa el tiempo, después él la llama y le dice, mi amor, ya voy a buscar más del Señor. Oh, la mujer, aleluya, gloria a Dios, se convirtió, cae en las garras, en la artimaña del diablo y vuelve a la casa y sigue el problema. ¿De quién es el problema? ¿Del hombre o de la mujer? De ambos. Porque ella permite eso y se hace cómplice de estar ahí. Se fija que es lo mismo cuando estoy hablando de un mal líder. Nosotros estamos en lugares incorrectos. ¿Por qué? Porque es el emisor que envió la señal y tú no puedes salir de ese estado. Siempre la contaminación. Y voy a dejarlo ahí porque me queda todavía mucho del espíritu nahuales, pero creo que siento de entregar hasta ahí este tema porque creo que esto nos ayuda mucho a darme que todo eso. Pero lo importante de esto es poder saber en el cuidado que nosotros tenemos que tener de no permitir algún espíritu que nos venga a contaminar nuestra vida espiritual. Porque al tener un espíritu que nos contamine nuestra vida espiritual, no vamos a poder avanzar. Al final, en vez de avanzar, vamos a estar retrocediendo. Sé que es un tema un poco que confronta. Sé que es un tema a lo mejor que quizás molesta. ¿Por qué? Porque ¿cuándo va a molestar? Cuando no estamos haciendo lo correcto. Si usted está haciendo lo correcto, usted va a estar tranquilo, tranquila, no va a tener ningún problema. Pero molesta cuando estamos haciendo lo incorrecto, cuando nos estamos dejando manipular o cuando nos estamos dejando gobernar por el espíritu del pecado. Todo tiene un mundo espiritual en que nosotros tenemos que reconocer cuál es el problema de todo esto. Por eso que muchas veces nosotros le echamos la culpa a Satanás, que el Señor lo reprenda. Le echamos la culpa al líder, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a la pastora de las malas influencias que ellos son. Pero también nosotros somos los culpables. ¿Por qué? Porque permitimos esa circunstancia. Porque estamos ahí en ese lugar. Es como cuando muchas veces está tan la contaminación, está tal la contaminación en la que las personas no pueden salir de estos estados porque las personas no pueden crecer, no pueden avanzar. Entonces, producto también el que falla y el que está ahí. Por eso la Escritura dice, huid de esos lugares. Las versiones que teníamos de los vectores de Judas 23 decía, huyan de ese lugar. Otra versión también nos dice en la Escritura, huyan de sus lugares pecaminosos, huyan de sus lugares, lo dice el Señor, huid también de las pasiones, huid de eso. Pero nosotros seguimos ahí. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es fácil. Están siendo contaminados. Les cuesta soltar algo porque se acostumbraron. Les cuesta soltar la herida. Les cuesta soltar el dolor. Les cuesta soltar la contaminación. Les cuesta soltar lo que están viviendo. Les cuesta soltar el pecado. No sueltan el pecado. No sueltan el lugar contaminado. No sueltan el lugar incorrecto. Se quedan ahí. Participan ahí. Se sientan a la mesa de los líderes. Se sientan a la mesa del chismoso. Se sientan a la mesa de la chismosa. Participan ahí. Contaminación. Es un tema que nos ayuda mucho a entender, y ya terminando, que necesitamos nosotros pedirle al Señor que nos ayude a quitar el emisor. Porque ¿cuál es el punto de aquí del ataque? El emisor. El emisor es la antena. Lo digo por última vez, es la antena.
es el satélite. Va a buscar una persona que sea atraída. Cuando encuentra esa persona que tiene una contaminación o una herida o un pecado, un área emocional o algo que no tiene carácter para decir no, porque hay que tener carácter también. Muchas veces las personas no tienen carácter. ¿Qué es carácter? De decir, no, pastor, esto no está mal. No, hermano, esto no tiene que hacerlo. Hermano, usted no tiene que andar con chisme. O hermano, usted no tiene que andar con división. No tienen carácter. Pero sí tienen carácter para hablar más de lo otro. Me encontré en una iglesia, y termino con esto. Me encontré en una iglesia. No voy a decir el lugar porque si no van a saber que... Aleluya. Pero aquí en Estados Unidos. Me tocó ya predicar. Y se acercaban las personas y se acercaban los líderes y me decía, pastor, gracias a Dios que usted está acá y el mensaje era muy bueno porque viera usted cómo el pastor es. Y me empiezan a decir puras cosas, que el pastor aquí, que el pastor allá. Yo decía entre mí, ¿qué está haciendo aquí usted? ¿Se fija? ¿Qué está haciendo aquí en este lugar? Y al final le siguen ahí en ese lugar y alaban al pastor. Y se sientan a la mesa con el pastor. Y se sientan a la mesa y le compran regalos al pastorcito. Complicidad. Y estoy hablando general. General, porque puede ser un hermano, puede ser un líder, puede ser un amigo, puede ser un esposo, puede ser cualquier persona. Hablo general. El ataque no es a nadie. Es general. Pero nosotros permitimos, por no tener carácter, si alguien está haciendo lo incorrecto, yo le voy a decir, pero no en público, en persona. Entonces, si el hermano está haciendo lo incorrecto, usted tiene la autoridad de decir, hermano, no es bueno que usted hable de la persona. Hermanita, usted tiene que soltar ese espíritu de chisme, tiene que soltarlo. Hermano, usted no debe andar en división. Hermano, usted no debe de robar. Robar es malo. ¿Qué dice la palabra? No robarás. Es un mandamiento. Pero no tenemos carácter para eso. Por eso es que la iglesia está contaminada. No tenemos carácter. La iglesia no tiene carácter. No, que si le digo se me va a enojar. Es que si le digo a mi pastor, a mi pastorcita de lo que está haciendo, me va a echar de la iglesia. Es que si le digo me va a quitar de mi cargo. Cómplice. Tienes un emisor. Te convertiste en receptor. Y ahora eres un vector. Es tema, hermano, es tema. Y vuelvo al punto, no es esto que algo lo elegí, el Señor me lo puso media hora antes para hablar de esto, porque tenía toda la ocupación. Hoy día tengo mucha ocupación en estudiar y todo eso, y el Señor me dijo, habla del emisor. Entonces, esto no es ataque a nadie, es un tema general, pero sí la palabra tiene que ser soltada. Sí la palabra tiene que ser entregada para que ustedes hagan lo correcto y en el lugar correcto. Al hacerlo así, evitaremos muchos problemas y ya no habrá un emisor, ni un receptor, ni un vector.